Amén. Pueden tomar asiento. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Génesis 6. Génesis 6. Hoy vamos a estar leyendo de versículo 8 hasta el final del capítulo. Hasta el final del capítulo. Entonces vamos a leer versículos 8 hasta 22. Esto es la palabra de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás al arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos o 135 metros, la longitud del arca, de 50 codos, 22.5 metros, su anchura, y de 30 codos, 13.5 metros, su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros, del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arco de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénelo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, nuevamente reconocemos que dependemos de ti. Pedimos que el Espíritu Santo predique un mejor sermón de lo que está preparado aquí. Que el Espíritu Santo lleve estas cosas que son verdaderas al corazón de cada persona presente aquí, que pueden reconocer su necesidad del Evangelio. Perdona a él que predica porque sus pecados son muchos. Queremos ver a Cristo y solamente a Cristo. Ayúdanos a ver que nosotros dependemos de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. A veces cuando llegamos a Génesis 6 y leemos estos versículos 9 y 10 hablando de Noé, a veces nuestra tendencia es cambiar este texto a un texto que dice, sea como Noé. Entonces todos nosotros hoy vamos a aprender a ser como Noé. Y debe ser como Noé. Mire a Noé. Noé fue así. Y a salir de aquí, sean como Noé.
Pero en un sentido este texto tiene que ver con Noé, sí. Pero el actor principal en el texto no es Noé, es Dios. Es Dios actuando en todo este texto. Sí, el hombre está actuando en su pecado. Sí, Noé está obedeciendo a Dios. Pero es Dios haciendo toda la iniciativa. Es Dios diciendo lo que Él va a hacer. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos hoy. A través de este texto, que veamos la fidelidad de Dios de hacer o cumplir su palabra acerca de su pacto en este texto. Eso es porque pienso yo que en vez de empezar con Noé, debemos empezar con lo que Dios hace. Versículo 18 nos dice que Dios dice a Noé, pero estableceré mi pacto contigo. El centro de este texto es lo que Dios está haciendo. Es Dios estableciendo el pacto. Yo pienso que la palabra establecer no nos da todo el toque, porque es más, yo voy a confirmar mi pacto. La idea de establecer el pacto casi tiene una idea que Él está iniciando un pacto. Pero no, ya el pacto estaba hecho desde la eternidad. Él, entre el trino Dios, tenía un pacto entre ellos de lo que iba a hacer. Después había un pacto que Él hizo con Adán, que iba a darle varias cosas y mostrar su fidelidad de Él. Y vamos a verlo siendo revelado más y más y más y más. Pero en este momento vamos a ver que Él va a confirmar su pacto. Y la manera que Él va a confirmar su pacto es trayendo juicio. Porque si ustedes recuerden bien, en el contexto de la palabra en hebreo es el verbo de karate, él va a cortar un pacto con ellos. Y si ustedes recuerden el pacto que él hizo con Abraham, ¿qué hizo? Agarró animales, lo cortó y lo separó y después caminó en medio. Y cuando caminamos en medio de esos dos animales, o ese animal compartida o cortada, ¿qué significa? Si yo no cumple este pacto, lo mismo debe ser hecho a mí. Entonces, el pacto que Dios ha establecido, que fue lo que había dado a Adán, es que si usted no obedezca, va a recibir juicio sobre ustedes. Y eso es lo que Él está haciendo. Yo voy a poner mi pacto a trabajar. Él está confirmando su pacto, que ya existía. Y es quien haciéndolo. Es Dios. No dice que que Noé va a establecer el pacto. No dice, pero yo estableceré mi pacto contigo. Y eso es lo que usted debe hacer. Pero es Dios actuando primeramente en relación con Noé. Es interesante que Él está haciendo este pacto hacia ellos, teniendo relación. Cuando solo hay maldad en la tierra, Él está listo para hacer un pacto. Y para poner un poquito más, ¿con quién está este pacto? Es con él, Noé, y su familia. Es interesante que a veces gente quiere pensar que el pacto solo es para nosotros en una manera individualística. Pero el pacto es para nosotros y nuestras familias. Cuando llegamos a Hechos 16, 31, dice que deben tener fe y esto es para ti y para quién. Tu familia. Es decir, que Dios normalmente en pactos funciona a través de la familia. Es decir, que Él haga una relación, es Dios conectándose a la familia de Noé. Y vamos a ver en los siguientes capítulos la idea que Él está mostrando su fidelidad con ellos y es Él proveyendo por ellos, es Él cumpliendo su promesa con ellos, juntos, todos. No estoy diciendo que Cam y Sem y Jafet o Jafet todos son creyentes, no estoy diciendo eso. Reciben ciertas bendiciones por estar parte de la familia de Noé. Vamos a llegar a ese punto y hablar de eso más adelante.
Pero tenemos que entender este pacto para entender quién es Noé. Es Dios haciendo este pacto y es por eso podemos llegar a versículo 8 y ver quién es Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y estas son sus generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. La idea es, él recibió gracia de Dios porque Dios escogió dar gracia a él. No era algo en Noé que llamó la atención. No era a él viendo a Noé diciendo, Noé es el mejor de todo lo que hay acá. No, hay maldad a todos lados. Noé no era. Y ustedes van a decir, pero aquí dice en el texto, Noé perfecto. Pero esa palabra en el hebreo no tiene que significar perfecto. Es la idea irreprochable. Es un hombre que tenía integridad. Vivía en una manera para la gloria de Dios. Como Adam acaba de leer en 1 de Timoteo 3, hablando de líderes. Ni un parte de esa lista dice que deben ser perfectos. Reconoce que van a tener sus pecados. Pero la lista es cómo debemos actuar. Y Noé era un hombre irreprochable y era un hombre que andaba con Dios. Tenía comunión con Dios. Era un hombre que era salvo. Tenía deseo para conocer más de su Dios. Quería andar con su Dios. Tenía deseo de aprender de lo que Dios había dicho y obedecerlo y caminar en una manera fiel. Pero debemos decir que Noé no es santo porque Noé quisiera ser santo. No es santo porque Dios lo mostró gracia. Noé no es santo porque hizo pacto con Dios. Noé es santo porque Dios hizo pacto con él. Nosotros no somos santos por lo que somos. No es porque yo soy el mejor de entre los demás. Siempre la broma que a veces tenemos es cuando si un animal que quiere comer a alguien como un oso o un león, a veces decimos, no tengo que ser lo más rápido, solo no debo ser el menos rápido, porque va a comer al último. Y a veces nosotros queremos decir, mire, entre los malos no soy el tan malo. Hay peores entre nosotros. Pero la idea es, olvidemos que ni uno de nosotros merecemos este pacto. Ni Noé lo merecía. Ni Noé lo merecía. Pero por lo que Dios había hecho, eligió a Noé y por eso Noé fue un hombre santo y respondió a la gracia de Dios. Es interesante que es Dios que está llegando a él. Es Dios actuando sobre Noé. Y después veamos que Dios va a decir a Noé lo que él va a hacer. Lo que él va a hacer. Mire a versículo 13 primero. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Es decir, ¿quién está trayendo el diluvio? Dios. Es Dios trayendo juicio sobre la gente. Nosotros debemos notar que es ellos que han corrompido la tierra. Es interesante, el versículo 11 dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida. Y esa palabra es, en ciertos sentidos, ellos han destruido la tierra. Y mire lo que Dios va a hacer al final del versículo 13. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Si quieren vivir como quieren vivir, voy a traer juicio. Parte del pacto es una promesa de juicio.
y es Dios trayéndolo. Pero no debemos decir, entonces yo quiero mudarme al Nuevo Testamento y tener el Dios de amor. Pero mire, Él está anunciando lo que va a hacer. Eso es gracia. Él está anunciando a ellos, mire, voy a traer juicio. Arrepiéntese. Y ellos, aquí dicen que es ellos que traen este juicio sobre ellos, porque ellos, por causa de ellos, hay violencia en la tierra. Pero el texto dice en versículo 17, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra. Yo mismo lo voy a hacer, porque ellos merecen juicio sobre ellos. Es interesante que a veces cuando llegamos a esto de Noé, nosotros tenemos una imagen de un barco bien diseñado, con un hombre que parece como Santa Claus ahí, con una jirafa saliendo y hipopótamo, y es como, hola. No. Esto es algo de destrucción. Es Él diciendo, voy a traer juicio, y eso significa que gente va a morir por sus pecados. Gente va a estar afuera de ese arca pidiendo entrada. Las aguas van a subir y hay gente que van a tratar de subir piedras para escaparlo, y no hay manera para escapar. Va a empezar a llover y no va a dejar de llover. Eso es decir que nuestro pecado es algo que debemos entender que es contra Dios. A veces veamos este texto y es como, sí, hay violencia, Aarón, o Dios. Es como, escogen su pecado, pero el pecado es contra Dios. Cualquier pecado es contra Dios. Es decir, que cuando escogemos nuestros pecados, cuando nosotros pensamos en nuestro bien, en vez de dar gloria a Dios, es servir a nosotros mismos. Ellos querían vivir como quisieran vivir. Y debemos pensar y estar convencidos de eso. Somos bastante peor de lo que hemos pensado. Bastante peor. Y yo sé que a veces gente dice, no, pero no dicen que somos princesas y somos buena gente aquí en la iglesia. Pero mire lo que las escrituras están diciéndoles. Que nosotros no somos ellos que pecan un poquito. Aún en mis buenas obras peco. Aún cuando quiero hacer lo correcto, a veces lo hago con el deseo que alguien nota lo que estoy haciendo. Aún mis buenas obras están tocadas con mi pecado. Y debemos pensar en la profundidad del pecado, porque si no entendemos la profundidad del pecado, jamás vamos a entender la provisión de salvación. Porque nosotros pensamos que somos como un carro que tiene un pequeño problema con el motor, cuando la idea es que ni se arranca. Es tocado por todo, no sirve. Entonces tenemos que depender de uno. Es interesante que Él dice que Él va a traer juicio, pero va a proveer la provisión también. En la misma cosa, es decir, estoy trayendo juicio, pero aquí está la provisión. Aquí está la provisión y podemos verlo en versículo 13 y 14. Él dice a Noé, con la provisión, hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y después da todas las medidas. Es decir, que Él diseñó la manera que Él iba a proveer para escapar esta cosa. Y nos muestra que Él debe hacerlo en una cierta manera. Quería, y no lo hice, quería ir a caminar aquí a ver cuánto era 35 metros. O puede ser que usted es arquitecto o alguien que le usa trabajar con madera y ya
Está pensando, pero ¿cuánto es de allá a allá? Estamos hablando de algo bien grande. Bien grande. Como piensa en esta manzana que tenemos aquí, puede ser totalmente así, pero a veces nosotros queremos pensar que Noé construyó un arca que era para viajar en el mar, pero no es eso. La idea es casi una caja de salvación. Es decir, voy a construir algo que puede flotar. Eso es lo único que puede hacer. Cuando usted tiene niños y aquí en Tegus, yo crecí haciendo unas pequeñas barcas cuando había lluvia fuerte, iba a ponerlo en la calle y verlo bajar la colina ahí abajo. La idea es que no es para que él podía mover, era para que esa caja podía sostenerles por el tiempo del diluvio. Es una manera de salvarles. Es interesante que el agua empieza a caer y es diseñada para decir, esto va a aguantar el diluvio. Va a ser la manera que Dios va a sostener a ellos. Y yo sé que a veces llegamos a este texto y queremos entender, ok, pero ¿cómo funcionó? Tenía todos esos animales, ¿cuántos animales eran? Y dos, y algunos salvajes y algunos leones queriendo comer algunos otros animales, y cómo funcionó. O puede ir más abajo, y tuvimos esta plática el viernes, y creo que, o qué hicieron con todo el pupú, qué hicieron todos esos animales, y por qué una ventana, y tenemos un montón de preguntitas, ¿va? Pero el punto del texto no es eso. El punto del texto es mostrarnos que Dios está cumpliendo su promesa. Dios está proveyendo la manera de sostener su creación. Y vamos a ver en la próxima semana la idea que esto es, en ciertos sentidos, una recreación. Es Él diciendo, voy a destruir todo lo que hizo y voy a recrearlo. Y podemos hablar de Números, número 8, y vamos a hablar de todo eso en capítulo 7. Pero la idea es, Él está proveyendo, mostrándonos cómo pueden vivir en vista de este diluvio que viene en camino. Y es Dios trayéndolo, pero es Dios proveyendo para ellos. Y nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Porque en ciertos sentidos nosotros vivimos en vista que hay un juicio que viene en camino. Dios, Cristo, va a regresar. Y la única manera de ser salvo es a través de Cristo. Es entrar a Cristo. Es que cuando esas aguas empezaron a caer, todo el diluvio estaba pegando a esa madera, tratando de jalarlo y destruirlo, pero Dios lo sostenió, lo estaba sosteniéndolos. Y nosotros en este mundo estamos luchando con pecado, luchando con la realidad de la caída. Pero ¿qué es lo que va a sostenernos? El arca, que es Cristo. Es montarnos en Cristo y decir, esto es la protección. Esto es la manera de ser cubierto. No es en Aarón, es en Cristo. Es ir a la roca que es más alta que nosotros y poner nuestra confianza no en nosotros. Cuando ese agua empezó a caer, no había habilidad para decir, ok, puedo sostenerlo. Puede ser que algunos pueden nadar bien, pero no tan buena, pienso yo. Y todos que estaban fuera murieron. Y todos los que estaban adentro sobrevivieron. No porque ellos tenían la habilidad de salvar a ellos mismos, pero porque Dios los mostró gracia en ese arca. Entonces eso sería una pregunta para nosotros. Y yo sé que puede sonar un poco raro, pero estás en el arca, que es Cristo. ¿Te encuentro hoy en Cristo o fuera de Cristo? Su única salvación no es sus buenas obras, no es la fe de sus padres, no es su fidelidad en asistir a la iglesia. Es en Cristo que va a causar esas cosas, pero es en Cristo.
Es decir, voy a montarme a Cristo y cuando llego al juicio final y cuando todos están recibiendo juicio y estoy delante de Dios, no voy a decir, hice esto y esto y esto y esto. Cuando Él pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar? Por la arca que es el arca que es Cristo. ¿Por quién es Cristo para mí y para ustedes? Cuando el diluvio del juicio está cayendo, nuestra esperanza es Cristo y solamente Cristo. Eso es porque podemos cantar, Él nos sostendrá, no nosotros mismos. Es reconocer que dependemos de Él. Es interesante también que Cristo va a decir y usar esto para hablar del juicio final. En Mateo 24, Él dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni en el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en esa realidad. Estaba pensándolo ayer, corriendo. Estaba ahí en la calle, corriendo y pensando, algunos se van a casar en el día cuando viene Cristo. Algunos van a estar corriendo en la calle. Algunos van a estar sorprendidos en lo que están haciendo porque va a venir. Y es decir que nosotros vivimos en vista de eso. Cierto sentido, lo que Él quiere que nosotros aprendemos acá es vivir en vista de esa realidad. Que hay un juicio que viene en camino. Día tras día estamos viviendo más cerca al regreso de Cristo. A veces es como, ok, entonces va a suceder, entonces mejor voy a vivir mi vida y si no nadie sabe. No, pero en vista de lo que Dios había dicho acerca del diluvio, ¿cómo respondió Noé? Con obediencia. Con obediencia. Voy a hacer lo correcto hoy. No sé lo que viene mañana. No quiero mencionar una canción, yo no sé mañana, pero la idea es eso. Yo no sé mañana lo que viene, si vamos a estar en amor o no. Pero la idea es que yo sé que Él va a regresar. La idea es que nosotros debemos vivir y obedecer en vista de lo que Cristo ha dicho, que Él va a regresar como hizo, en ciertos sentidos, hizo Noé. Noé, en medio de esto, obedeció. Versículo 22 dice, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. La respuesta de Noé a la gracia de Dios era obedecerlo. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. En medio del tiempo. Piénsalo ustedes. Él está en medio de un lugar donde no había un mar, puede ser. Ahí haciendo un barco grandote, pero no cerca del mar para ponerlo a flotar y ir a hacer cosas, solo construyendo algo. Y toda la gente pasándolo diciendo, mira Noé, sigue con esa locura, va. Qué tonto es ese hombre. Dice que va a caer agua sobre la tierra. Nunca hemos visto agua cayendo sobre la tierra. Siempre viene de abajo. Y Él está diciendo que vamos a tener un diluvio. ¿Qué es lluvia ustedes? Él está hablando de agua cayendo. Y bromeándose, casi burlándose de Él. ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está esta promesa que va a caer? Pero nuestros tiempos no son tan diferentes. Nosotros tenemos gente que burlan de lo que decimos. Cristo va a regresar.
¿dónde está su Cristo ahora? Cuando hay problemas en el mundo, ¿dónde está su Cristo ahora? ¿Dónde está su juicio? Pero por fe tenemos que creer en la promesa de Dios que Él va a cumplir lo que Él había dicho. Y cada vez, como uno de los teólogos dijo, cada vez que Él agarró el martillo y la hacha, era un recordatorio del juicio que iba a venir sobre ellos. Cada vez que estaba cortando más madera, estaba pegando diciendo, ya viene juicio. Aunque no podemos ver, eso es lo que significa fe, ustedes. Cuando no podemos ver, vamos a vivir en ciertos sentidos por fe en quién es nuestro Dios, que Él va a cumplir su palabra. Y gente tratando de mostrarle o decirle que no era así. Y nosotros, como creyentes, no quiero causar como es nosotros contra los demás. Debemos en una generación vivir fiel, sabiendo lo que la Biblia dice, aunque puede ser que gente no están de acuerdo. Amor es amor, no lo es. Bebés son castigos, entonces debemos dejar el aborto que sea legal. No, no lo es. Mis propios deseos son para vivir mi vida ahora, mi mejor vida ahora. No es el propósito. Debe perseguir a su propia verdad o buscar su propia verdad. No lo es. Y cuando decimos que no es así porque queremos decir lo que la Biblia dice, a veces va a causar diferencia entre nosotros y otros. Pero Noé, por fe, creía a su Dios, obedeciéndolo aunque no podía ver lluvias cayendo. Y dice aquí, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Es decir, que él obedeció lo que las Escrituras enseñaban. Usted puede decir, pero él no tenía las Escrituras, pero tenía la palabra de Dios. Porque las Escrituras, la ley está escrita en su corazón. Entonces él sabía lo que era correcto. Era obedecer. No, pero el día del Señor, yo tengo problemas con eso porque no me convenga con las cosas de mi familia. Ir a la iglesia, no es algo tan importante. Casarme, no, mejor vivir juntos antes para saber si debemos o somos compatibles. No. La Biblia nos dice ciertas cosas. Nos enseña, no debemos tener otros dioses. Nos enseña que no debemos odiar a otros porque es matarlos. Nos enseña la idea de tener deseo para las cosas de otros, que es codiciar. Es decir, que nosotros tenemos la palabra, pero debemos, como dice aquí, como Noé trató, y dice, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. A veces hacer lo que Dios manda hacer no nos conviene. Nos cuesta. Es más fácil. No, eso es un poco duro. Mejor no. Pero debemos dejar la Biblia enseñarnos. ¿Cómo vamos a saber lo que debemos hacer si no conocemos esto? Si no, en este día de la Biblia. Si no conocemos la realidad que esto es nuestra regla para la vida. Es decir, nosotros debemos ver en este texto que Noé quería hacer la palabra de Dios, quería obedecer a su Dios. Pero tenemos que terminar con la idea que él quería obedecer porque recibió gracia. Si ustedes piensan que es obedecer solo para obedecer, para mantener su justificación, eso es legalismo. Pero es por ver lo que Cristo hizo.
en morir para usted, a responder a su gracia. Eso es lo que nos motiva a hacerlo. Viendo Cristo clavado en la cruz, diciendo, eso es lo que yo merezco y no lo he recibido. Lo que merezco es esas aguas del diluvio cayendo sobre mí. Pero no tengo que recibirlos porque alguien más lo pagó y me dio su justicia. Como habíamos hablado hoy en la mañana, arriba en confesión, nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Hay salvación. Entonces, si sos creyente, qué buena noticia para vivir, ver a Cristo y vivir en luz de esa realidad. Estás libre para vivir así, libre para ver lo que Él hizo y adorar a su nombre. Pero si no sos creyente, en el siguiente capítulo, Dios va a cerrar la puerta y no se va a abrir nuevamente hasta que ha pasado el diluvio. La realidad, familia, es que nosotros debemos ver que ese diluvio causó un reinicio en ciertos sentidos en el mundo. Pero si no sos creyente, un día Dios va a dejar de hablar. La puerta va a cerrar y el juicio no va a terminar. Estaba pensando esta semana cuando empezó a llover, que a veces cuando nosotros tenemos tormentas tropicales que lleguen y llueve y queremos que llueve, pero ha sido tan caliente, pero a veces cuando llueve un día, 2 días, al tercer día es como, ¿cuántos días más va a estar lloviendo? Pero ellos que estaban ahí viendo esa agua cayendo, puede ser que tuvo esa plática en su casa. ¿Cuándo va a dejar de llover? Y nunca dejó de llover. Nunca vio otra vez un día soleado. Murieron. Y si sos no creyente, va a venir un juicio. Y va a ser eterno. Y usted puede decir, ¿por cuánto tiempo más voy a estar en esto? Por toda la eternidad. Y la gracia no va a ser ofrecida. Es decir, nosotros debemos vivir en vista de. Y la última aplicación sería esto. Noé estaba anunciando, que habíamos hablado de esto la semana pasada, que yo pienso que era 120 años que Dios estaba dando hasta que vino el diluvio. Y estaba predicando con ese barco ahí, diciendo, viene, viene, viene. Pero no convenció a nadie. Solo su familia entró, nadie más. Entonces no debemos medir nuestro éxito con lo que la gente, cómo responde la gente. Es anunciar el evangelio libremente para que gente pueda escuchar. No sabemos lo que va a suceder. Es decir, tenemos que ser fiel en anunciarlo. Sus hermanos que viven al lado tuyo, sus familiares, sus vecinos. No es su trabajo convencer a la gente a entrar. Es trabajo de Cristo. Anúncialo fielmente. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que nosotros podemos confiar en tu palabra. Oh Dios, cuántas veces hemos caído en esa idea que nosotros debemos ser como Noé. Y oh Dios, queremos ser como Noé es como Cristo o sombra de Cristo. Pero Noé es como nosotros, un hombre caído, un hombre que recibió gracia. Nosotros dependemos de ti, oh Dios. Nuestra salvación no viene de nosotros, viene de ti. Y por eso llegamos delante de ti diciendo gracias, oh Dios. Gracias por darnos la habilidad para escuchar las buenas nuevas. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a ver que
Es por misericordia que hemos sido recibidos. Ayúdanos a responder en obediencia. También, oh Dios, pedimos por ellos entre nosotros que no conocen a ti. Finalmente pueden reconocer que esto no es algo inventado, es una promesa que tú vas a cumplir. Juicio viene. Que los jóvenes, los niños, los adultos que siguen yéndose pueden escuchar. También, oh Dios, pedimos para nosotros que a veces tenemos familiares que no conocen a ti. Darnos la habilidad para anunciar fielmente y depender de tu obra en la vida de los demás, oh Dios. Ayúdanos a ser gente que quieren que otros conocen que este juicio viene en camino, que tú eres un Dios listo para salvar. Traiga salvación a este país para tu gloria y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.